Hola, buenos días o buenas tardes. Es un placer para mí estar de esta forma participando en este curso. Mi nombre es Ana Carcedo, soy feminista y soy presidenta de una organización feminista en Costa Rica que se llama Centro Feminista de Información y Acción. Me han solicitado que hable del enfoque de género y qué representa esto para la sociedad, para el cambio social y para también qué representa en relación a los derechos humanos. Voy a dividir mi intervención, mi presentación en tres momentos. En el primero quiero hablar algo de historia, de dónde surge el concepto y cómo surge. Después sobre qué es y qué no es este concepto de género. Y finalmente vincular el enfoque de género con el enfoque de derechos humanos. Bueno, haciendo un poquito de historia. La verdad es que el castellano es un mal idioma para hablar de ciertas situaciones, en particular para hablar de la situación de desigualdad entre hombres y mujeres. Ustedes saben que la Academia de la Lengua todavía no ha aceptado la palabra género como relacionándola con los seres humanos, solo con las cosas. Pero sin embargo, en inglés, género y sexo son dos términos diferentes que se refieren a personas y que denotan condiciones que no son iguales, ¿verdad? Y pienso que por eso es en idioma inglés donde surge con más facilidad esta reflexión que inicia Gail Rubin en un artículo que publica en 1986 que se llama El tráfico de mujeres. Ella hace un análisis antropológico y saca como conclusión que es resumiendo, ¿verdad?, que es sobre una diversidad sexual, la existencia de hombres y mujeres en términos de sexo biológico, la sociedad ha construido todo un sistema de desigualdad. Ese sistema de desigualdad es el sistema de género, ¿verdad? Eso es lo que plantea Gail Rubin. Posteriormente, en otro artículo que publica más tarde, habla y dice textualmente: yo utilizaba el concepto de sistema de sexo-género definido como una serie de acuerdos por los que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana. Mi argumentación era que el sexo, tal y como lo conocemos, identidad de género, deseo y fantasía sexual, conceptos de la infancia, es en sí mismo un producto social. Es decir, que no hay nada de natural en una serie de aspectos de nuestra vida que parecen estar definidas por el sexo, pero que en realidad, por el sexo biológico, pero que en realidad están definidos por relaciones sociales. ¿Cuáles son estas relaciones sociales, verdad? ¿Cuál es qué es lo que convierte el sexo en género? ¿Qué es lo que hace que la sociedad tome esta desigualdad o esta diversidad, esta diversidad sexual? Existimos hombres, existimos mujeres, hasta este momento de una manera muy simple, luego lo podemos ir complicando, pero de momento en términos muy simples, hombres y mujeres. ¿Cómo es que eso lo convierte en un sistema en el cual los hombres tienen más poder que las mujeres? Porque al final de cuentas lo que está hablando el sistema sexo-género es de eso, de que existe una serie de relaciones desiguales de poder, o un sistema de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que no es producto de que seamos sexualmente, biológicamente diferentes, sino que es producto de la actividad humana. Ese es el fondo o la cosa más fundamental que hay que plantear cuando hablamos del enfoque de género, ¿verdad? Pero una cosa que es importante para no trivializar esto, porque se puede trivializar, el concepto de género se puede trivializar y de hecho se trivializa mucho. Un aspecto muy importante es considerar que no solamente el género y lo que deriva de ser considerados personas con género, no solamente con sexo, sino con género, deriva de relaciones sociales. Lo importante es identificar que esas relaciones sociales son relaciones desiguales de poder, no son relaciones cualquiera. No es que culturalmente, en el aire, en abstracto, se construyen unos imaginarios, no. Esos imaginarios en los cuales se colocan a los hombres por encima de las mujeres, con más derechos, con más accesos, esos imaginarios, esa construcción cultural, deriva de una relación desigual de poder entre hombres y mujeres, que obviamente forma parte de la cultura, ¿verdad? Pero no es que se produzca mágicamente, no se produce mágicamente. O sea, hay una estructura social que coloca a los hombres por encima de las mujeres, igual que existen otras estructuras, podríamos mencionar las que colocan a las personas adultas por encima de los niños, que le llamaríamos adultocentrismo. Podríamos mencionar el racismo, que coloca a los supuestamente razas puras, las convierte en superiores frente a otras
¿verdad? Y justifica la opresión de estas otras que no son tan puras, ¿verdad? Es decir, la sociedad está cruzada por estas estructuras desiguales de poder y una de ellas es precisamente la que establece relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. A esto es a lo que hace referencia el género, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que el género es muchas cosas como concepto, ¿verdad? Pero una de las cosas que es una categoría de análisis. Esa categoría de análisis que en efecto surge desde el feminismo, a partir de lo que Gail Rubin construye en su artículo El tráfico de mujeres, a partir de lo que ella plantea, el género se convierte en una categoría de análisis, pero que es una categoría de análisis que, insisto, no es descriptiva, es relacional. El género no es hombres y mujeres, como muchas veces se dice, eso no es. Eso es una cosa descriptiva, es absurdo haber dado tantas vueltas a la teoría para llegar a la conclusión de que en el mundo existen hombres y mujeres. Eso no es el género. El género es comprender que existe una sociedad que coloca en posiciones desiguales a hombres y a mujeres. Es decir, es una categoría relacional, no es una categoría descriptiva ni que suma hombres y mujeres, no, es relacional. En efecto, pone en relación, en vínculo, hombres y mujeres, pero no como sumándolos, como describiendo una sociedad que tiene tanto los unos como los otros, que viven como condiciones particulares. No es eso. Lo que plantea el enfoque de género es que esos seres, que somos hombres y mujeres, resulta que no estamos en condiciones de igualdad, estamos en condiciones de desigualdad, y eso es el concepto de género. Insisto mucho en esto porque, primero, porque hay una coletilla que yo no sé, yo creo que ya es muy manida y creo que el Rubin, cada que la oye, debe pegar saltos hasta el techo, que el Rubin está todavía viva, cuando se dice, no, es que el género es hombres y mujeres. No, perdonen, el género no es hombres y mujeres, el género es análisis de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. O otra forma, ¿verdad?, de verlo, que es podríamos decir, el pensamiento mágico. Tenemos una sociedad en la cual no se sabe cómo, ¿verdad?, pero los hombres son considerados superiores a las mujeres, ¿verdad? Y entonces es cultural. Como es cultural, nadie tiene responsabilidad sobre eso, o es una cosa que está ahí mágica. Es producto del pensamiento. No es producto del pensamiento, es producto de relaciones desiguales de poder. Podemos mencionar todas esas relaciones desiguales de poder. No es casual que las mujeres, hablemos en términos de participación política, lo que está costando la paridad, ¿verdad? Hay una resistencia tremenda a que los hombres compartan el poder con las mujeres en términos de representación política, por ejemplo. Estamos hablando en el terreno laboral, estamos hablando de que las mujeres estamos siempre, menos representadas en la fuerza de trabajo. Usualmente, salvo excepciones, en todos los países somos quienes estamos más afectadas del desempleo, del subempleo, con menores salarios. Las brechas salariales son importantísimas. Esto afecta a todos los aspectos, a todas las dimensiones de nuestra vida, puesto que estamos en una sociedad en la cual somos personas con capacidad de hacer cosas en la medida en que tenemos recursos. Los recursos económicos derivados de un salario, de un ingreso del trabajo, no son los únicos. Tenemos menos acceso a otro tipo de recursos porque también los hombres ocupan posiciones de decisión en cuanto a recursos, pongamos, ambientales, financieros, etcétera, ¿no? Es decir, ya sabemos que la discriminación de las mujeres existe, no hay que insistir en demostrarla, que no está fácil cerrar las brechas, que hay muchas resistencias para ello, y no es casual porque existe esta estructura desigual de poder. Esta estructura desigual de poder la podemos llamar sexismo, como le llamamos racismo, como llamamos autocentrismo, o llamamos como lesbotransfobia, ¿verdad? O heterosexismo. Se cruza con otras, obviamente, ¿verdad? No es la única, no es la única, la relación desigual de poder entre hombres y mujeres no es la única estructura que crea jerarquías sociales, también hay otras, y por lo tanto tampoco podemos entender que eso nos convierte, al hablar de género, nos convierte a las mujeres en un paquete homogéneo y a los hombres en otro paquete homogéneo, ¿verdad? Porque dentro de que las mujeres estemos atravesadas por esta estructura de poder en relación a los hombres, también estamos atravesadas por otras, ¿verdad? Por el racismo, por el clasismo, por la homolesbotransfobia, por
por el adultocentrismo o por la xenofobia, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a ver todas estas otras estructuras, lo que nos damos cuenta es que para entender la posición de las mujeres en la sociedad no basta con hablar solamente de sexismo, hay que hablar también de todas estas otras estructuras de poder. Pero bueno, estamos hablando en particular en este minuto del enfoque de género. Por supuesto que el enfoque de género tiene implicaciones diversas, ¿verdad? Tiene implicaciones para la academia desde el punto de vista, obviamente, académico, como categoría de análisis, como una forma de entrar a analizar una realidad y entenderla mejor, entender y explicar por qué las mujeres estamos en unos lugares y no estamos en otros, ¿verdad? Obviamente, como categoría de análisis es importante, tiene todas sus consecuencias de cómo desarrollar una metodología que responda a esta visión, a este enfoque. Es una metodología que va desde lo más simple. Necesitamos saber, tener datos. Si estamos haciendo análisis cuantitativo, necesitamos tener datos de las mujeres, datos de los hombres, para ver, por lo menos, establecer comparaciones, ¿verdad? Pero también necesitamos, y esto es importante, el enfoque de género y la visibilización de la discriminación contra las mujeres en la academia requiere también no solamente investigación cuantitativa, sino cualitativa, y ahí el enfoque de género tiene una posición muy fuerte en los estudios cualitativos, ¿verdad? Porque no se trata solamente de conocer el resultado, tenemos que conocer también cómo se ha llegado a esos resultados y cómo lo están viviendo las mujeres, la parte subjetiva, que es hasta el momento mucho mejor capturarlo desde la lógica cualitativa y desde las metodologías cualitativas, ¿verdad? Eso es importante, porque no se trata solamente de un resultado de seres abstractos, sino que precisamente conocer no solamente cómo viven, sino además cómo sienten, cómo perciben y cómo interpretan su propia realidad, en este caso las mujeres, es importante. Así que el concepto de género no es tampoco como categoría de análisis una categoría fría, tecnócrata, ¿verdad? Sino que lo que trata es, igual que trata todo el feminismo, de transformar la realidad, y por lo tanto lo primero que toma en cuenta son lo que son sujetas de análisis, que ojalá no sean objetas de análisis, sino sujetas de análisis, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con ellas, no poner la lupa sobre ellas, sino compartir con ellas sus vivencias, sus percepciones y sus propuestas, es fundamental, ¿verdad? Así que el concepto de género en lo académico ha generado mucha riqueza, sigue generando mucha riqueza, tanto en la parte teórica como en la parte metodológica, ¿verdad? El concepto de género obviamente tiene implicaciones a nivel político, es decir, si estamos identificando desigualdades, pues obviamente lo que se requiere es precisamente eliminar esas desigualdades, conocer mejor la realidad para eliminar estas desigualdades, ¿verdad? Así que tiene una implicación política. Pero lo que yo creo que es muy importante a estas alturas es rescatar también que si se habla de un enfoque de género y si ahora de repente estamos en un curso como este, o estamos en una cooperación, o estamos a nivel de pensamiento mundial, Naciones Unidas, se habla del concepto de género, del enfoque de género, esto es producto de la lucha del movimiento feminista, ¿verdad? No debemos de olvidar eso. Es decir, han sido las feministas las que han estado colocando la necesidad de reconocer la existencia de relaciones desiguales de poder, de esta estructura que discrimina a las mujeres, ¿verdad? Y que tiene consecuencias continuas, permanentes, inmediatas y de largo plazo, y no solamente para las mujeres, sino para toda la sociedad, ¿verdad? Esto ha sido un logro del movimiento feminista y no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo porque cuando se olvida, en mi opinión, cuando se olvidan dos cosas, que esto ha sido el logro del movimiento feminista porque lo que se quiere es transformar la sociedad. Y segundo, que cuando se habla de género se está hablando de relaciones desiguales de poder. Cuando se obvia las relaciones desiguales de poder, cuando se anulan estas dos cosas, podemos estar hablando de género en términos tan banales, tan descriptivos, tan inútiles para la transformación, que se pueden llegar a convertir en revictimizantes para las mujeres. Y voy a poner un ejemplo. Cuando se habla de que el género es un problema cultural,
y se obvia las relaciones desiguales de poder como estructura, ¿verdad? En la que estamos inscritos todas las personas, ¿verdad? Cuando se habla de esto, así tan livianamente, este es un problema cultural y tal, entonces se suele relacionar con la socialización de género. Es que es un problema de socialización de género. Ok, es un problema de socialización de género. Es decir, a los hombres los han educado de esta manera, a las mujeres las han educado de esta. Claro, ok, perfecto, los han educado de esta manera y de la otra. Poco a poquito se puede derivar esto, si no hablamos de nada más, se puede derivar en que ¿quién educa a los niños y a las niñas? Las mujeres en sus casas, las maestras en la escuela. O sea, las mujeres somos las culpables de que los niños sean machistas y las niñas subordinadas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, un ejemplo personal. Yo soy madre de una hija. En los colegios en los que mi hija ha estado, siempre he tratado de que no la convirtieran en una hija sumisa, en una niña sumisa. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que nos hemos convertido en problema las dos, ella y yo, en los colegios. Hemos dado dando tumbos por los colegios, sociedad que no tuviera discriminación, ¿verdad? Como que fuera suficiente con que nos concedieran algunas cositas, como que no fuera necesaria para la sociedad la igualdad de género, como que no fuera necesaria deshacer esta lógica por la cual personas que somos diversas, hombres y mujeres, la sociedad nos convierte en desiguales, que no tenemos acceso a los mismos recursos, a los mismos derechos, a la misma garantía de derechos, al mismo derecho a la judicialización, ¿verdad?, para reclamar derechos, como que eso no fuera necesario para la sociedad. Creo que una de las cosas que más cuesta, tanto cuando hablamos del concepto de género como cuando hablamos de derechos humanos, es que la sociedad en su conjunto entienda que es importante para el conjunto de la sociedad, no para las personas a las cuales se les niegan derechos, sino que la sociedad en su conjunto requiere el respeto y la garantía de los derechos humanos de todas y todos, o sea, la universalidad, para que la sociedad pueda avanzar. Creo que eso es todavía algo que tenemos en común cuando hablamos del enfoque de derechos o cuando hablamos del enfoque de género. Claro, y que yo creo que casi con esto voy a terminar, es mucho más aceptado hablar de derechos humanos que hablar de derechos de las mujeres. Es mucho más aceptado, aunque sean en el fondo dos discursos, dos prácticas y dos voluntades de transformación social que son la misma, que es la erradicación de esas estructuras desiguales de poder. Sin embargo, es mucho más aceptable hablar de derechos humanos. Quizá porque los derechos humanos, al final, como los humanos somos todas y todos, queda en términos tan abstractos cuando se habla, ¿verdad?, en el discurso. Y sin embargo, cuando hablamos de derechos de las mujeres, queda tan concreto, que somos las mujeres las afectadas. Quizá por eso, cuando se habla de derechos humanos, a todo el mundo se le aplaude. Y cuando se habla de derechos de las mujeres y de enfoque de género, nos llaman feminazis. Y eso es otra cosa que quisiera mencionar, ¿verdad? Esa es otra coletilla fácil. Y no crean, no solamente los que se oponen a los derechos de las mujeres abiertamente hablan de feminazis. No solamente esas personas tratan de destruir lo que hemos construido desde el movimiento feminista como legitimidad de la defensa de derechos de las mujeres. También hay compañeros y compañeras que, en broma, hablan de feminazis, hablan de que somos extremistas, hablan de que solo nos dedicamos a hablar de los derechos de las mujeres y que es más importante hablar, por ejemplo, de los derechos humanos o de los derechos de los pueblos en resistencia, por ejemplo, o hablar en general de los derechos de los pueblos indígenas. Pero ¿por qué ahora de los derechos de las mujeres? Que puede dividir, ¿verdad? Puede dividir hablar de los derechos de las mujeres. Estamos en esa resistencia continua que tenemos que enfrentar continuamente, de legitimar que la defensa de los derechos de las mujeres es la defensa de los derechos humanos y que esa defensa le atañe a toda la sociedad, aunque tenga una mayor responsabilidad, obviamente, en los estados, pero que también hay una cierta responsabilidad de parte
de los grupos organizados, de las personas individualmente, de las instituciones supranacionales e internacionales, de la cooperación, de la academia, ¿verdad? Del movimiento social. Todo el mundo tendría que aceptar eso, porque además hay un fenómeno muy curioso. Las feministas sí que entendemos que nosotras defendemos derechos humanos y que los derechos humanos son universales y son indivisibles. Apoyamos todas las causas de derechos humanos, las feministas apoyamos. Ahí estamos, no cuestionamos. Aceptamos lo que sus protagonistas, quienes están gestando el movimiento, plantean. Nos sumamos a sus movilizaciones, nos sumamos a sus demandas, nos sumamos a sus denuncias. Pero ¿qué pasa cuando las feministas y las mujeres reclamamos nuestros derechos? Los otros sectores empiezan a cuestionar. ¿Será, no será? ¿Conviene, no conviene? Y la verdad es que la mayoría de las veces nos quedamos solas. La mayoría de las veces nos quedamos solas. Porque sigue existiendo esa resistencia a aceptar que las mujeres tenemos el derecho a ser seres humanas con todos los derechos. El derecho a la libertad, el derecho a escoger, el derecho a decidir. El derecho a decidir. Al final, y con esto sí que ya termino definitivamente, pareciera que la sociedad nos acepta a las mujeres, nos reconoce la capacidad de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, ¿quién va a negar ahora la capacidad de las mujeres para trabajar? ¿Verdad? Antes no, los trabajos que generan ingresos son solo los hombres. Pero estamos hablando de no hace mucho tiempo. Estamos hablando de un siglo atrás, solamente. En la historia de la humanidad eso no es nada. Nos han reconocido el derecho a estudiar, por ejemplo, estudiar incluso cosas que son científicas, ¿verdad? Aunque las que hemos estudiado ciencias duras, y yo soy parte de ese grupo que estudió ciencias duras, yo estudié ciencias físicas, pues era difícil abrirse camino, pero bueno, nos pueden reconocer que al final por lo menos tenemos un titulito, ¿verdad? Y somos capaces de estudiar, no nos niegan la entrada en la universidad, como lo negaban antes, ¿verdad? Nos pueden reconocer, por ejemplo, incluso la capacidad política de estar en algunas instituciones, dirigir algunas instituciones. Hemos tenido ministras, hemos tenido, incluso en el continente hemos tenido algunas presidentas. Lo que es más difícil es que nos reconozcan la capacidad ética. Es decir, que somos sujetas éticas, que somos personas con capacidad para diferenciar el bien del mal y de escoger bien. Y que por lo tanto nuestro criterio es el que nos debe guiar a nosotras. Eso es una de las cosas más difíciles que yo he encontrado. Que se nos acepte que nuestro criterio va a ser válido y se nos respete a la hora de decidir sobre nosotras, nuestro cuerpo, nuestra maternidad, nuestra capacidad reproductiva, las decisiones que tomemos en la vida cotidiana, las decisiones que tomamos en grupo, todas las decisiones. Esa es una cosa difícil, muy difícil de aceptar en esta sociedad en la que vivimos. Da miedo que las mujeres empecemos a decir y empecemos a conseguir eso, eliminar estas estructuras desiguales de poder que nos tienen sometidas. Da miedo saber qué haremos las mujeres si no estamos sometidas. ¿En qué se va a convertir esta sociedad? Porque los pensamientos son los negativos. Los pensamientos son los negativos. Como pasa cuando los derechos humanos los concretamos en poblaciones concretas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se pregunta mucha gente. Si en los países permitimos que entren migrantes sin control, como que no fueran seres humanos, ¿verdad? Como que fueran un problema. ¿Qué va a pasar? Eso es siempre desde lo negativo. ¿Qué va a pasar si las parejas de hombres y las parejas de mujeres se pueden casar? ¿Qué va a pasar? Hombre, nadie piensa que vamos a ser más felices porque habrá más gente que pueda llevar su vida tal como quiere llevarla y no forzada a no llevarla. No. Es que horror, qué desastre, esta sociedad se va a destruir, ¿verdad? Todas las sociedades se van a destruir si se respetan los derechos humanos de cada población. Y a las mujeres nos pasa lo mismo. A las mujeres nos pasa lo mismo, ¿verdad? Con una inquina, ¿verdad? En lenguaje cotidiano, con una misoginia que llama la atención, tan fuerte como puede ser el racismo, la xenofobia, ¿verdad? O sea, son sentimientos tan arraigados en nuestras culturas que son la parte que justifica, ¿verdad? El no aceptar que tenemos esos derechos, que justifica el volcar odio, agresión en contra de esas poblaciones que reclaman derechos.
¿verdad? Es la realidad que vivimos, es algo que requiere compromiso, transformación, y que probablemente todas las personas que están participando en este curso pondrán su granito de arena o su granote grande de arena para transformar esta situación y convertir nuestras sociedades en sociedades en las cuales los derechos humanos se conviertan en obsoletos, porque esas jerarquías desiguales de poder entre hombres y mujeres, pero no solamente entre hombres y mujeres, sino también las racistas, la clasista, la heterosexista, la autocéntrica, etcétera, desaparezcan. Ojalá que hablar de derechos humanos y hablar de enfoque de género llegue un momento en que sea obsoleto, porque ya desaparecieron los problemas que los generaron. Muchas gracias.